El diseño gráfico, la herramienta física, obviamente el lápiz y el papel. Mira, entender el concepto de territorialidad, pero la historia la tienes que utilizar a tu favor. Y apelando un poco a la historia, que tú sepas que no lo puedes todo. A veces uno de los principales problemas es que nos quedamos la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mirada Arquitectónica. Hemos explorado la conservación, lo digital, lo social, las letras. Hoy nuestro invitado es quizás el mejor ejemplo de que las fronteras entre las disciplinas son, en realidad, puentes llenos de oportunidades. Tenemos con nosotros al maestro Óscar Rojas Pérez, una mente que se niega a ser encasillada. Es licenciado en diseño gráfico, maestro en diseño arquitectónico y actualmente cursa el doctorado en procesos territoriales. En sus propias palabras, es un ferviente defensor de la educación y la cultura, que busca entender la interacción entre el diseño, el territorio y el desarrollo. Óscar, qué gusto tenerte aquí. Su trayectoria es como un mapa que redibuja constantemente. Nos encontramos hoy hablando con un diseñador, con un arquitecto o con un cartógrafo de nuevas relaciones. Hola, Edwin, buen día. Pues mira, yo creo que las tres disciplinas se compaginan muy bien para dar un producto útil, funcional y poder ponerlo al servicio de quien lo necesita. Porque el diseño gráfico, su origen está en la arquitectura y ambas disciplinas se desarrollan en un espacio y tienen que aprender a optimizar el espacio y los recursos que tienen. Entonces, al final, somos una especie de diseñadores, arquitectos y urbanistas. Bastante interesante. Óscar, empecemos por el viaje. Usted empezó siendo un diseñador gráfico, el mundo del signo, la comunicación visual, etc. Y dio un salto hacia la arquitectura, un mundo de espacios y de habitaciones. ¿Fue un salto o más bien descubrió que en el fondo estaba hablando de lo mismo? Mira, el diseño gráfico, como su nombre lo dice, tiene que ver con la imagen. Y desafortunadamente se queda un poco corto en el actuar profesional, se queda corto. Entonces, el hacer ese brinco entre lo gráfico y lo arquitectónico, pues es, como te comentaba hace un momento, complementar ambas áreas. Entonces, más bien es la forma de complementar tu actuar profesional y complementar la forma como desarrollas eso que estás haciendo. Cómo lo aplicas mejor, cómo optimizas mejor, cómo puedes ofrecer desde un punto de vista útil tus habilidades, ¿no? ¿Qué herramienta de usted como diseñador gráfico le resultó más poderosa al enfrentarse a un proyecto arquitectónico? Herramienta. Pues mira, tal vez la herramienta física, obviamente el lápiz y el papel, ¿no? Para poder plasmar ahí, concretar, hacer un aterrizaje de todas tus ideas. Herramienta social, yo me considero además un sociólogo empírico, ¿no? Sí hemos intentado ahondar en esto, pero el entender a la gente, el acercarte, el escucharlos, el intentar estar un paso adelante de cómo van a reaccionar. Entonces esa herramienta de ponerle atención a la gente, eso es muy importante. Y ahora que usted está en su doctorado, da un nuevo giro hacia los procesos territoriales. Eso suena más a geografía, sociología y economía. ¿Qué le faltaba? ¿Qué pregunta usted no podía responder en el diseño ni en la arquitectura por sí solas que le hizo ampliar su conocimiento hacia ese territorio? Mira, entender el concepto de territorialidad es muy importante porque es la relación que el individuo tiene con su espacio. ¿Qué hace en ese espacio? ¿Qué es lo que más le puede funcionar en ese espacio?
Sabemos que socialmente cada persona se adapta al lugar en donde está. Pero si sabes cuáles son las verdaderas necesidades, si entiendes cuáles son las ventajas que te da un espacio, entonces esta relación de territorialidad se convierte en un aprendizaje significativo. Entonces ya vas a poder saber qué hacer en dónde de la mejor manera. Usted es un docente que imparte materias que van desde la historia del arte hasta la administración de proyectos. Usted dice promover una enseñanza que fomenta lo que viene siendo el pensamiento crítico y la responsabilidad social, no solo las habilidades técnicas. En un mundo que pide resultados rápidos, ¿cómo le siembra a un estudiante una semilla de esta responsabilidad? ¿Hay algún proyecto o anécdota con alumnos que le haya mostrado que esa semilla germinó? Precisamente la historia te va a decir de dónde vienes, para que tengas un contexto. Pero la historia la tienes que utilizar a tu favor. Entonces, afortunadamente hay quien ya ha estudiado, quien ha publicado, quien ha dejado evidencias de su actividad. Entonces, por eso es importante entender la historia. Porque puedes justificar todo lo que estás haciendo. Ahora, no te puedes quedar atorado en la historia. Tú tienes que generar tu propia historia. Tú tienes que generar ese aprendizaje con la intención de marcar un antes y un después de cuando tú empezaste a trabajar. De manera anecdotaria, precisamente en la materia de administración de proyectos, esta materia, precisamente lo que menos se hace, aunque suena paradójico, pero lo que menos se hace es diseñar, sino es conocer los procesos, cómo organizas, cómo le das un orden, cómo le das un sentido a tus procesos de diseño. Esta área en la que nosotros estamos apela mucho a la creatividad, pero cuando la creatividad se cansa, cuando tu creatividad se agota, lo que te va a sacar adelante es la técnica que tengas, la responsabilidad de ser diseñador, arquitecto, urbanista. Y entonces vas a seguir dando un buen resultado porque tienes una metodología de trabajo. Entonces yo me he encontrado con los muchachos que en ocasiones, cuando conocen una metodología, pueden seguir avanzando. A lo mejor un poquito más adelante los vuelve a alcanzar su creatividad. Pero mientras la creatividad vuelve a surgir en ellos, no se quedaron con los brazos cruzados, ¿no? La creatividad incluso es el resultado de un ejercicio intelectual. No es un chispazo divino. Es el resultado de un ejercicio. El cerebro es un músculo. Mientras más lo ejercitas, más fuerte se hace. Entonces, por eso es importante tener, sí, la habilidad de ser creativo, pero no entender a la creatividad como algo que se me ocurrió, sino es la consecuencia de un ejercicio creativo. Y entonces los muchachos han encontrado incluso que en este proceso han podido, como estudiantes, ya vender lo que están haciendo, ya vender un trabajo profesional, porque el ser profesional implica tener responsabilidad, ética, obvio cobrar por lo que haces, pero con calidad. Entonces sí hemos encontrado un buen resultado cuando aprendes a que tu creatividad es el resultado del ejercicio intelectual, del ejercicio de tu trabajo.
Refiriéndonos a la técnica, una de sus materias es medios y técnicas de reproducción gráfica. En la era de un clic y lo digital, ¿por qué es importante que un futuro arquitecto o diseñador entienda estos procesos físicos, casi artesanales, de la reproducción, que se aprecia cuando se conoce el oficio detrás de esta imagen? Mira, y apelando un poco a la historia, sabemos que en las necesidades básicas del ser humano está el hacer las cosas. ¿Sí? Incluso en los postulados de la UNESCO habla del aprender a hacer y el convivir y el qué haces con lo que haces. Entonces, por eso es importante que los muchachos sí se actualicen, sí se mantengan en los procesos digitales, pero que no se les olvide que el mundo es material. Que el control Z que te da un ordenador es nada más para ese momento. La vida real no tiene control Z. Entonces hay que aprender a enfrentarse a lo material, a el resultado que le entregas a un cliente, que le entregas a la sociedad. Sí, la vista es importante, pero la forma y la función, el equilibrio entre forma y función, que las cosas funcionen y que tengan una estética, pero que las cosas funcionen. La única forma en la que te vas a poder dar cuenta si tu trabajo funciona es materializándolo. Por eso es importante que no se pierda el uso de los materiales. Tenemos el taller de serigrafía en el que son cosas prácticas, objetos. Tuvieron un proceso previo, una preprensa digital, pero al final tu producto tiene que ser material. Y lo mismo pasa con un arquitecto. No, hay muchas estrategias, muchas técnicas, muchas herramientas para poder analizar el comportamiento de los entornos en la construcción, los cuales la única manera de que realmente garantices que van a funcionar es cuando construyes. Por eso es importante el material, lo material. En su semblanza destaca una capacidad para generar sinergias en colaboraciones. Esto es algo que muchas veces falla en los proyectos. Desde su triple perspectiva gráfica, arquitectónica y territorial, ¿cuál es el primer paso, el gesto esencial para construir un lenguaje común entre profesionales de disciplinas diferentes y hacer que realmente colaboren? Pues mire, el primer paso tendría que ser el que tú sepas que no lo puedes todo y que necesitas las habilidades de alguien más para fortalecer, para modificar tus propias habilidades, pero también para que tus debilidades no lo sean tanto. Yo podré ser muy buen diseñador en la máquina, en el papel, pero no necesariamente sea un buen estratega para poder vender lo que hago. Voy a necesitar de alguien que lo lleve a cabo. La planeación en este concepto de lo territorial. Puedo tener estrategias de cartografía digital, de geolocalización, pero no lo puedo hacer todo yo solo. Entonces, aprender a trabajar con disciplinas que te complementen es básico. Porque hoy en día ya no hay una disciplina absoluta. Ya no hay una disciplina absoluta. Todas las disciplinas requieren de un complemento, ¿no? Por eso existe la biomedicina, ¿no? Antes un médico lo hubiera resuelto todo. Antes
Se hablaba de gente profesional en, no sé, quiroprácticos. Bueno, ahora ya no son, incluso la gente que se dedica a todos estos procesos de regeneración muscular, ya son disciplinas complementarias. Entonces es básico entender que no lo puedes todo tú solo. Pensemos en un problema concreto, la regeneración de un barrio histórico. Aquí confluyen historia, comunidad, economía y espacio. ¿Cómo se diseña un proceso, más que un objeto, para poder abordar algo tan complejo? ¿Cuál sería el primer trazo en ese dibujo? Mira, a veces uno de los principales problemas es que nos quedamos con teorías del pensamiento como el positivismo, ¿no? En el cual pues todo está bien, todo está como debe de ser y lo compras de esa manera, te quedas con esa idea. Pero no, todas las situaciones a las que nos enfrentamos tienen muchas aristas, son muy complicadas. Siempre es importante tener una estrategia, tener una metodología. Yo te podría decir, una de las metodologías que utilizamos es la teoría de los sistemas complejos, en el cual de Rolando García, es una de las bases que tenemos, en el hecho de poder observar un fenómeno desde diferentes puntos de vista. Vuelvo a la pregunta anterior, incluso desde diferentes disciplinas. Porque en la regeneración de un barrio, de un espacio histórico o no, obviamente en lo histórico hay que poner un cuidado diferente, pero en la regeneración de espacios tienes que atender lo social, lo ambiental, lo económico, las personas. No le puedes dar gusto a todos, pero tienes que buscar el bien común. Y dentro de esto, que ellos mismos entiendan que es el bien común. Entonces siempre el proponer una estrategia multidisciplinaria que tenga una vista desde diferentes aspectos, no querer hacer de una situación compleja, querer atenderlo como un problema simple. Si nos vamos a algo muy, muy concreto, algo muy simple y tal vez hasta absurdo, pero cosas como lavarte los dientes, ¿no? Tiene un proceso, interviene un cepillo, una pasta de dientes, interviene el agua, qué tipo de cepillo, cuál te funciona más, qué es lo que mejor te conviene, cómo cepillarte, incluso cómo enjuagarte. Si lo dejas en el simplismo de, pues me tallo y con eso estoy, no vas a tener una higiene bucal adecuada. Entonces, el poder observar la complejidad de un proceso, de un proyecto, siempre es muy importante, y utilizar una metodología que te ayude a encontrar las cosas que no has visto a simple vista. Oscar, para empezar a terminar más bien, una pregunta sobre identidad. ¿Usted se define como un defensor de la educación, de la cultura? Después de navegar por estas tres orillas, el diseño gráfico, la arquitectura y el territorio, ¿cómo define hoy en una frase su oficio? ¿Cuál es el verbo que mejor describe lo que usted hace? Mira, como comenté hace un momento, la sociedad, el evolucionar de la sociedad te tiene que permitir crecer con ella, siempre y cuando tú te quieras incluir. Entonces, ¿cómo definiría la disciplina en la que estoy? Podría decirte que es el análisis gráfico de los procesos territoriales enfocados
al servicio a la sociedad. Así es como podríamos analizar el trabajo que ahora estoy haciendo. Mirando hacia el futuro, ¿cree que la figura del especialista puro está en extinción? Sí, sí, porque en el inicio de mi formación profesional me di cuenta que había muchas herramientas que la especialidad del diseño gráfico no me daba. Fui explorando, realmente cuando a mí los alumnos me preguntan cuál sería la de licenciatura, cuál sería la maestría que tendrían que estudiar, o me comentan, ya me estoy preparando para una maestría, siempre mi comentario es, primero trabaja. Ponte a trabajar 1, 2 años y después regresa a buscar un posgrado. ¿Por qué? Porque si tú inmediatamente en la licenciatura buscas un posgrado, llevas alrededor de 20 años de tu vida asistiendo a la escuela. No te has enfrentado a la realidad. No sabes exactamente qué características debes tener para solucionar los problemas de tu entorno, profesionalmente hablando, ¿no? Entonces, sí estudia tu licenciatura, ponte a trabajar y una vez que veas cuáles son las necesidades de tu ejercicio profesional, en ese momento toma la decisión para ver cuál es tu complemento. A lo mejor eres diseñador gráfico, pero te falta la habilidad administrativa. Entonces, busca un área que complemente lo que te falta. O cualquiera de las áreas del conocimiento. Yo siempre lo he visto como que necesitas primero ejercer tu profesión para ver qué es lo que te hace falta y qué es lo que tu mercado te pide. Por eso es que ahora, bueno, pues todas las profesiones se van complementando con otras disciplinas. ¿Usted cree que estamos entrando en la era donde el profesional más valioso será el conector? El que sabe traducir entre distintos lenguajes, por así decirlo, entre distintas profesiones, como parece ser su caso. Mira, hoy en día necesitas tener herramientas para solucionar más. ¿Cuál es la herramienta que más te ayuda a dar soluciones? Si te das cuenta, realmente cuando llegas a la universidad, ¿qué sabes hacer? Como aprendizaje significativo, ¿qué sabes hacer? ¿Qué herramienta tienes que te haga, digamos, diferente a los demás? No sé si mejor o peor, pero sí diferente a los demás. Tú tienes una licenciatura, bueno, de esa licenciatura, ¿qué otras herramientas tienes? Mira, hoy en día, y me enfoco un tanto al área del diseño gráfico, en el estado de Puebla hay más instituciones de educación superior que en todo Centroamérica, más o menos analizando esta parte de lo territorial. En el estado de Puebla hay más instituciones que en todo Centroamérica. Bueno, de todas esas instituciones en Puebla, aproximadamente un 45-50% tienen una carrera que está relacionada con lo que hace el diseñador gráfico. A lo mejor no se llama específicamente diseño gráfico, pero hacen publicidad, hacen mercadotecnia, hacen la parte de las artes gráficas, hacen estrategias de trabajo, hacen todo lo que hace un diseñador gráfico. Los medios digitales. Bueno, pues imagínate contra cuántas personas vas a competir en el mismo momento que egreses.
Y eso de tu generación, no necesariamente de la misma licenciatura que tú, porque te puedes encontrar con otros nombres en otras universidades, pero hacen más o menos lo mismo que tú. Bueno, pero ahora piensa también que un año antes, un número muy parecido de personas egresaron de algo igual. Bueno, pues el año que viene va a haber otro número parecido. Y de ahí vas a tener que competir contra gente que tiene años de haber egresado. Bueno, ¿qué te hace diferente a los demás? ¿Qué te hace la opción para que alguien te contrate? Para que un cliente decida darte a ti una cuenta, un proyecto. Hablas tu idioma, manejas una herramienta, tienes una estrategia de trabajo, tienes otra habilidad, una habilidad de venta, de comunicación. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué es lo que va a provocar que la gente voltee para verte a ti? Y no a los miles que hacen algo más o menos parecido a ti. Hoy en día te contratan por lo que sabes hacer, por lo que dices que sabes hacer, por cómo eso que dijiste que sabes hacer y por la evidencia de lo que dijiste que sabes hacer. El contrato, el proyecto, la cuenta, la va a tener el que lo haya hecho mejor y con más beneficios. Entonces, mientras más herramientas personales tengas, mientras más habilidades tengas, te vas a poder defender mejor en el mercado laboral, en la vida real. Maestro Oscar Rojas Pérez, bueno, ha sido bastante inspirador recorrer estos puentes que construye entre disciplinas con usted. Me llevo la certeza de que los problemas complejos exigen miradas complejas y que personas como usted son los arquitectos de esas nuevas miradas. También me llevo la enseñanza de que pues, el control Z pues, no lo traemos en la vida real, ¿no? Bueno, un verdadero placer, muchísimas gracias. Oyentes, esto ha sido todo de Una Mirada Arquitectónica. Los invitamos a buscar conexiones inesperadas en su propio campo y nos vemos hasta la próxima conversación. Chao, chao. Gracias por tu tiempo.